Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una transmisión más que la Abacadosh nos permite podernos reunir para poder recibir la enseñanza que en esta oportunidad vamos a recibir. No sin antes darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien siempre está atenta para poder recibirle a todos aquellos que se conectan puntualmente para poder y que están pendientes de todas y cada una de las transmisiones de la enseñanza que estamos llevando a través de el libro de Shoftim, el libro de jueces, el Sefer Shoftim, el cual estamos estudiando el capítulo 1 y que hemos dado inicio prácticamente en dos enseñanzas. La primera parte que vimos fue la captura de Adoni-Bezek, en donde Judá y Simeón prácticamente capturan a este rey y pues lo mutilan. Esta fue la primera parte que vimos. La segunda parte que vimos fue la conquista que se hizo en Jerusalén y Hebrón, en donde los hijos de Yehudá pelearon contra los cananeos para poder conquistar la tierra de Hebrón, tierra que antes fue llamada Kiriat Arba, y que pudieron pues de esa manera conquistar Hebrón. Hoy vamos a estudiar la tercera parte, la cual vamos a denominar la conquista de Debir, en donde Otoniel prácticamente conquista esta tierra y recibe a Axa por esposa. Entonces el tema de la enseñanza de este día es: Otoniel conquista a Debir y recibe a Axa por esposa. Vamos entonces a dar la introducción para poder entrar ya en materia del tema de esta enseñanza, y dice de esta manera: Otoniel significa león de Adonai, o sea, en hebreo Otoniel es originario de la tribu de Judá y fue el primer juez que Israel tuvo. Este era hijo de Kenaz, que también Kenaz era el hermano menor de Caleb. Esto lo podemos comprobar en el libro de Yehoshua, en el capítulo 15, verso 17, en el cual dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Ahí estamos comprobando prácticamente la parte que está haciendo referencia a la cita bíblica. Otra cita bíblica que nos hace referencia del contenido de la lectura que vamos a llevar en este día es en el Sefer Shoftim, o sea, el libro de jueces, capítulo 1, en el que estamos, verso 13, y dice: Otoniel, el hijo de Kenaz. Le digo Kenaz porque se traduce de esta manera en hebreo, pero en la traducción Reina Valera lo va a encontrar usted, si está acompañándome en la lectura, como Cenaz. Pero en la traducción hebrea dice Kenaz. Y dice que este es el hermano menor de Caleb y la capturó. Así que él le dio a Axa, su hija, como esposa. Otra cita bíblica donde también hace referencia
Es en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 13. Es el Sefer Divrei Yamin, así se traduce en hebreo, Crónicas Divrei Yamin 1. Eso significa primer libro de Crónicas. Y dice así: los hijos de Senaj, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel, Atad. Estas son las referencias de las cuales habla las citas bíblicas que este día vamos a estar utilizando para poder llevar la lectura bíblica de la enseñanza que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Entonces, veamos que Otoniel se distinguió por capturar al pueblo de Debir. Prácticamente, o mejor dicho, anteriormente se llamaba este pueblo Kiriat Sefer. En Judá estaba en manos de los cananeos, y como recompensa, cuando Otoniel conquistó esta tierra, recibió como esposa a Acsa, la hija de Caleb, quien el mismo Caleb, que ya lo acabamos de leer, vimos que la había prometido a quien conquistara esta ciudad. Lo vamos a leer con más detalles más adelante en el libro de Josué, en el libro de Yehoshua, capítulo 15, versos del 15 al 17, hace referencia también en el libro de estudio. En el capítulo 1, el libro de estudio es el libro de Shoftim, un libro de jueces, capítulo 1, verso 11 al 13. Lo vamos a leer más adelante, ahorita solo les estoy dando la referencia. Entonces, y estoy dando las bases, el resumen, si lo queremos entender así. Entonces dice que su valor fue demostrado, o sea, el valor de Otoniel fue demostrado de que él tenía la capacidad de derrotar al rey que gobernaba a Siria de Mesopotamia. Este rey se llamaba Cusam Risataim, quien había oprimido a los israelitas durante 8 años. La victoria se produjo después de ese tiempo, 40 años de paz en el país. Una vez que Otoniel liberó a los israelitas de las manos de este rey que se nombraba Cusam Risataim, que era el rey de Mesopotamia, quien los había tenido esclavizados a todo el pueblo de Israel por 8 años. Entonces, luego que el Espíritu de Yahweh vino sobre él, sobre la vida de Otoniel, y juzgó a Israel, vino paz y hubo reposo sobre la tierra durante 40 años. Pero para poder respaldar este resumen que les acabo de dar, pasemos ya de lleno al Sefer Shoftim, al libro de jueces, capítulo 3, versos del 7 al 11, vamos a leer. Y dice: hicieron pues los Bene Israel, los hijos de Israel, lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su Abacadosh, y sirvieron a los Baales
y a las imágenes de acera. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los Bene Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un libertador a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y los liberó. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz y hermano de Caleb. Y el espíritu de Yahweh vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Yahweh entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí está haciendo, en esta porción bíblica, una reseña histórica de lo que realmente Otoniel hizo por el pueblo de Israel. Pero vámonos a la ley que quedó escrito en el Sefer Devarim, en el libro de Deuteronomio. Vámonos al capítulo 16, verso 18 en adelante vamos a leer. La palabra y lo que está establecido en la ley declara, mejor dicho, de esta manera: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahweh tu Padre, tu Abacadosh, te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh, tu Abacadosh, te da. No plantarás ningún árbol para acera acerca del altar de Yahweh, tu Abacadosh, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Elohim. Como usted podrá ver, amado Sahim, en esta porción bíblica, en este Sefer Devarim, la ley establecía prácticamente clara, estaba dada, de que iban a haber jueces y oficiales los cuales se iban a nombrar. En este caso, el primer juez nombrado fue Otoniel. Y a raíz de que él conquistó esta tierra de Debir, que también, como decíamos, se conocía como Kiriat Sefer. A raíz de que él conquistó esta tierra, también tuvo la oportunidad de tener a Acsa como esposa, quien la ofreció Caleb. Pero el punto es, amado Sahim, que debido a que en el libro de leyes o en la Torá quedó establecido que ellos no tenían que levantar ninguna estatua, ninguna imagen, ni cambiar la deidad a quien ellos tenían que adorar.
Y fue lo primero que ellos, una vez Yehoshua murió, se les olvidó llevar a la práctica las leyes que Yahweh dejó establecido. Porque la palabra misma establece que se les olvidó y empezaron a hacer lo malo. Lo vamos a leer más adelante. Veamos entonces esta conquista le permitió llegar a Otoniel a ser el juez de Israel una vez que él logró la conquista. Pudo gobernar la tierra de Israel. Pero pasemos de regreso al libro, al Sefer de Shoftim, al libro de Jueces, y continuemos allí en el capítulo 1, en el verso 11, para leer y conocer lo que quedó establecido, lo que describe la palabra, de cómo Otoniel fue y conquistó esta tierra de Debir. Yo se lo voy a leer tengo las dos versiones. Tengo la versión de la Reina Valera y la versión Kadosh. Se lo voy a leer en la versión Kadosh. Y si hay alguna variante muy relevante, me voy a cambiar a la otra versión. Veamos cómo dice, si usted me va acompañando en el capítulo 1 de Jueces del libro de Shoftim, verso 11, dice de esta manera: de allí atacaron los habitantes de Debir. Debir era antes llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo a cualquiera que el que atacare y derrotare a Kiriat Sefer y la capturare, yo le daré a mi hija Agsa como su esposa. Otoniel, el hijo de Kenaz, le explicaba al inicio que Kenaz, en la versión Kadosh, esa es la traducción hebrea, pero en la traducción Reina Valera usted la va a encontrar como Cenaz. Entonces Otoniel, el hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb, la capturó, así que él le dio a Agsa, su hija, como esposa. Es decir, capturó la tierra, o sea, conquistó a Debir. 14. Después que fue su esposa, Agsa, ella lo persuadió a que le pidiera a su padre un campo. Cuando ella se bajó del asno, Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: dame una bendición. Puesto que me diste tierra en el Negev, también dame fuentes de agua. Así que Caleb le dio fuentes de arriba y fuentes de abajo. En este caso, amado Sahim, el Agsa no solamente se quedó con lo que le había dado su padre, sino que le pidió una bendición adicional más. Agsa prácticamente había le había solicitado que le concediera un don. Le estaba pidiendo una bendición adicional, y era que le concediera el derecho de poderle dar
adicionalmente propiedad que tuviera ella fuentes de agua para que ella pudiera tener tierras del Negev que tuviera fuentes que le brindaran tanto agua que fluyeran fuentes de agua de arriba y fuentes de agua de abajo. Esto es prácticamente lo que describe la Tanaj. Hagamos un breve resumen para poder conocer en sí el desarrollo de esta enseñanza. La verdad es que hay algunos datos interesantes acerca de Otoniel. Lo que podemos saber de él es que era sobrino de Caleb, según la historia. Caleb era la persona que en la época anterior, cuando se mandaron los espías a observar la tierra prometida, trajo el informe positivo junto con Yehoshua. Es el mismo Caleb del que estamos hablando. Cuando Israel se acercaba a la tierra prometida por primera vez. Entonces, su padre se llamaba Cenaz, o Kenaz, como lo traduce la versión hebrea. Y tenía un hermano que se llamaba Seraías. Entonces, algo interesante de Otoniel es que la primera batalla que libró Otoniel no fue como juez de Israel, sino que antes de eso libró una batalla. Y esa batalla fue poder hacer que Acsa lograra hacerla su esposa, su mujer, su esposa, mejor dicho. La historia nos describe que el pueblo de Israel concretamente se encierra en las tribus de Judá y Simeón. Estas estaban en plena conquista del territorio que Yahweh había designado para ellos. Y en esta tierra se hallaba un lugar que se llamaba Kiriat Sefer, que es la tierra que se le encomendó a Otoniel conquistar. Es decir, para los traductores modernos se conoce únicamente como Debir. Antiguamente se reconocía como Kiriat Sefer. Entonces, Caleb lanzó una propuesta bastante interesante prácticamente, porque él, es decir, Caleb, propuso que quien atacara a esta tierra, a Kiriat Sefer, y la tomara y la conquistara, él le iba a dar a Acsa, a su hija, como mujer, como su esposa. Así que Otoniel, ni lento ni perezoso, fue y conquistó esa ciudad. Y por lo tanto, Caleb cumplió su palabra y le dio a su hija por mujer. Por lo tanto, Otoniel, pues, no solo en este caso, no solo sería sobrino de Caleb, sino que también sería su yerno. O sea que ahí había doble parentela. Pero la historia no acaba allí, sino que cuando Acsa llega donde Otoniel, parece que éste quería algo más que el matrimonio, así que convenció a Acsa que le pidiera a su padre
más terrenos. Es él el quien la incita. La palabra no lo describe, no lo deja entrever claramente, pero es él quien la incita a que Axa le pida a su padre que le conceda el favor y que le dé más tierras del Negev para que también estas tierras puedan tener manantiales, es decir, las fuentes de agua, donde Caleb concede la bendición y le da los manantiales de las zonas altas y de las zonas bajas del Negev como propiedades para que puedan adquirirlas. Así que después de la muerte de Yehoshua comienza el ciclo de destrucción de Israel. Aquí viene lo más tremendo. Y esto es porque los Bene Israel se van tras dioses ajenos, tras Baales, tras imágenes de acera, a pesar de que la ley establecía, la Torá establecía que no tenían que hacerse ni imágenes ni hacerse ningún tipo de adoración a otros ídolos. Entonces Yahweh los entregó en manos. Es la razón, mejor dicho, por las que Yahweh los entrega en manos de Cusán Risataim. Es el rey de Mesopotamia, que significa doble maldad. Esa es la razón por la que ellos entran prácticamente al servicio de este rey durante 8 años, por haberse metido a servir a otros dioses ajenos. Por lo tanto, estuvieron al servicio de este rey durante este tiempo hasta que Otoniel llega y los liberta. Es prácticamente el libertador, el que el padre utiliza a Otoniel para que pueda conquistar esa tierra, y es él el que los liberta de este rey, y que después de esta conquista, como lo decíamos al inicio, dura 40 años de paz, de que ellos salen de la esclavitud de ese rey. Entonces los israelitas claman a Yahweh, y es cuando Yahweh lo levanta a Otoniel como juez y libertador de todos los Bene Israel. Así es que prácticamente así es como podemos entender, en resumen, lo que se tiene de esta conquista que hizo Otoniel, y que podemos también, como decíamos al inicio, respaldarlo. Otra cita bíblica que lo menciona y que dijimos al inicio que lo íbamos a respaldar con el libro de Yehoshua, capítulo 15, versos del 15 al 19. Y dice: de aquí subió contra los que moraban en Debir, y en el nombre de Debir era antes Kiriat Shefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Shefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo, como ya lo leímos antes. Entonces, desde ese momento prácticamente,
desde ese momento vimos que el Padre le concede el don que estaba pidiendo, la bendición adicional, por lo cual había sido influenciada prácticamente por su esposo, por Otoniel, para que le pidiera más propiedades a su padre. Pero prácticamente esto tiene en conclusión, ya para ir cerrando el tema, en conclusión, esto no es así nomás, o sea, de que solamente fue influenciado por Otoniel, sino que sobre Otoniel estaba el espíritu de Yahweh morando sobre él. O sea, el espíritu de Yahweh vino sobre Otoniel y había un poder de lo alto que le estaba permitiendo que Otoniel pudiera obrar así como había obrado en la conquista de Debir. Por lo tanto, Otoniel juzga a Israel. Otro punto que podemos hablar es que Otoniel sale a la batalla y logra conquistar Debir. Yahweh entrega otro beneficio que vimos en Otoniel, es que Yahweh entrega a Cusán Risataim en manos de Otoniel, y también Otoniel prevalece sobre Cusán Risataim. O sea, recuerde que ese es el nombre del rey de Mesopotamia que tenía prácticamente al servicio de él a todos los Bene Israel, y había sido la razón por la que durante 8 años habían estado esclavos por haberse desviado el pueblo de Israel sobre el servicio de otros dioses, de otros Baales, por haber servido a otros Baales. Así que después de toda esta conquista que Otoniel libera al pueblo de Israel, el pueblo se sumerge en un periodo de paz de 40 años, justo hasta el momento que Otoniel muere. Esta enseñanza, amados Sajín, nos deja una breve reseña, la cual tenemos que reflexionar, que ni para pensarlo nosotros tenemos que echarnos para atrás, si lo queremos entender así, ni buscar otras formas de poder adquirir beneficios o bienestares que consideremos que por otros medios nosotros lo vamos a adquirir. No, nosotros tenemos que tener siempre nuestra mirada puesta en lo alto, sabiendo y reconociendo que nuestro único hacedor, nuestro único ayudador, nuestro único proveedor es aquel que nos ha dado la vida y que nos ha sostenido, el que nos ha ayudado y el que nos está ayudando todos los días de nuestra vida, y que nos estará proveyendo desde ahora y para siempre. Así es que ni para pensarlo echar un pie para atrás, porque dice la enseñanza que este rey que en la que cayeron en manos de los hijos de Israel, el nombre del rey significaba doble maldad, lo que significa que echarnos para atrás es echarnos una doble maldición si nosotros cambiamos a nuestro Yahweh por buscar otros Baales. Así es que ni para pensarlo de echar un paso para atrás. Esta es una enseñanza que nos deja que reflexionemos para que siempre nuestra mirada esté puesta en aquel que nos ha dado la vida y que es el hacedor de nuestras vidas y el proveedor de nuestras vidas. Así es que le dejo esta reflexión para que
la guarde y la atesore en su corazón para que siempre usted y yo estemos buscando al Creador de los cielos y de la tierra, y el que siempre nos ha sostenido y nos sostendrá desde ahora y para siempre. Que la gracia y la paz de Yahweh esté con todos y cada uno de aquellos que nos escuchan, y que haya mucha shalom en sus mentes y en sus corazones, así como en sus hogares. Hasta pronto, amados Sahin. Nos encontramos la próxima semana. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.